aproximadamente 10 años. El propietario lo tenemos acá al frente, don Wilson. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Bueno, Wilson, cuéntame qué le pasó al perrito. No, el perrito que se pone a jugar con otro perrito y de pronto en un momento determinado se terminan rasguñando. Es un momento determinado en mirar a ver que a rato le duele como por aquí, las orejitas le pican mucho y mucha picazón de las uñas. Y a ver si tiene algún otro problema o trauma. Cuéntame cómo lo tiene de vacunas. De vacunas está muy bien. En diciembre le aplicaron las coronavirus y la rabia. Y usa corticoides así cada mes. Corticoides y también el credelio para las pulgas internas. Bueno, estamos ante un paciente con un propietario de mascota que relativamente pues se podría decir que se preocupa mucho por la mascota, ¿sí? Sí le quería decir pues de que no me le esté colocando el corticoides, sino es con autorización del médico veterinario, porque estos corticoides realmente no son muy benéficos para la salud. Usted lo está colocando, digamos, mensual, y lo que puede hacer, sí, prednisolona, y lo que puede hacer de pronto es un síndrome de Cushing, o sea, una acumulación de corticoides en el organismo, y entonces se le va a engordar mucho, le va a tener un abdomen muy abultado, un pene péndulo, un abdomen en cabellera de medusa, se van a notar como las arterias y la obesidad. Y esto pues no es bueno para ellos, esto trae muchos problemas. Entonces sin medicación médico-veterinaria uno pues no debe de mandarle a los pacientes. Más bien, si usted sospecha que es un problema de pulgas, pues el problema de pulgas no se controla con un corticoide, o sea, se aliviana el prurito o la aplicación que tiene el paciente, pero el problema seguirá ahí. Entonces lo más importante es hacer un control de ectoparásitos, pero no estarlos colocando tampoco cada mes, porque realmente estos parasiticidas generalmente provocan edemas y provocan problemas neurológicos. En los Estados Unidos hay grupos de veterinarios en donde hablan de que el Bravecto, el Nesga, el Simparica y todos estos, el Credelio y todo esto matan perros y gatos. ¿Por qué? Porque los médicos veterinarios a veces le formulamos a un paciente que pesa, digamos, 12 kilos, la tableta que va de 10 a 25. Un perro que pesa 5 kilos le formulamos la de 4 a 10. Un perro que pesa 27 kilos le formulamos la de 25 a 50. Entonces estamos a veces nosotros sobredosificando en determinado momento las mascotas. En mi caso personal, pues lo que hago es irme con la dosis por debajo y me ha funcionado muy bien, inclusive a veces hasta mitad de la dosis. Funciona muy bien. Aquí vemos a Cristal, ya todos conocen a Cristal, la gatica que le explotaron una papeleta el 31 de diciembre del 2021, le implosionó totalmente el ojo se recuperó en 4 o 5 meses, quedó de otro color, con un color azuloso, pero quedó pues, inclusive el doctor Juan Carlos Noreña, que falleció el 2 de diciembre, me dijo: Juan, nucleé en el ojo. Le dije: no, yo aprendí en oftalmología que lo que está rojo se respeta, porque lo que está rojo tiene irrigación. Entonces, si el ojo está muy rojo, pues quiere decir que hay irrigación, y el ojo lo logramos recuperar. Yo veo que el paciente está muy bien tenido, pues a la inspección no le veo que tenga ninguna herida por la mordedura del perro ni nada de eso, porque lo atacó. Quizás solamente intentó pues ahuyentarlo porque estaba dentro de su territorio, muy posible, pero no parece haber mordedura. Quería así explicarles que en las mordeduras de perros no se suturan, porque la boca de los perros, generalmente la gente no le lava los dientes a las mascotas. Yo personalmente le lavo los dientes a mis mascotas y se los lavo a desayuno, almuerzo y comida, ¿sí? ¿Por qué? Para evitar la acumulación de sarro, de cálculo, de caries,
y esto genera una cantidad de bacterias. Estas bacterias no solamente se vayan vía sanguínea al corazón y causen endocarditis infecciosas, a veces fatales, con taponamientos cardíacos inclusive, y el tratamiento es una pericardiectomía de urgencia, ecoguiada con ecógrafo, para no ir de pronto a tocar las paredes del corazón y producir una arritmia. El corazón es muy sensible, con que lo toque uno con una aguja puede provocar una arritmia. Entonces, pero el pericardio, la membrana que cubre el corazón por fuera, y ella se llena de sangre cuando hay pericarditis infecciosas y son provocadas, entonces ya el corazón no puede dilatarse hasta donde llega, ¿cierto? Porque esta es la membrana pericárdica y esto es el corazón, ¿sí? Entonces cuando se llena de sangre entre la membrana entre el pericardio y el corazón, entonces ya el corazón no alcanza a subir hasta acá, a dilatarse. Entonces hace nomás esto, o sea, se dilata poco, entonces no puede bombear la sangre como es y no la recibe como es. Entonces la sangre comienza a reversarse, comienza a devolverse al organismo y a crear edemas, a crear inflamaciones o hinchazones, como se llama la gente, y comienza también a devolverse la sangre hacia el pulmón también, lo que llamamos algo reverso. Y hay taponamientos cardíacos. Entonces, para evitar esto, para evitar infecciones hepáticas, evitar infecciones renales, infecciones a nivel intestinal, pues es muy bueno hacer la limpieza de dientes con una crema especializada para ello. Su veterinario de confianza le dice cuál crema necesita y todo eso. Los antipulgas yo generalmente los utilizo por ahí cada 3 o 4 meses y a la dosis inclusive por debajo de la mitad. En mi experiencia personal me ha funcionado y no tengo problemas con que los pacientes se me vayan de pronto a enfermar. Como rutina hay que vacunarnos pues cada año y colocarle las vacunas no solamente de coronavirus como usted me dijo y rabia, sé que le colocaron también parvo, moquillo y leptospiras, ¿sí? También se les puede colocar para orquedela, bronquicéctica, que esto es de perreras, la AI inyectable, la AI intratraqueal y la AI nasal, colocarle en la nariz intratraqueal acá y la AI subcutánea. Y la de la rabia que debe ser pues cada año. ¿Hasta cuándo? Pues a veces la gente le dice a uno, doctor, ¿hasta cuándo le colocamos la vacuna? El problema es que el de enseguida no le vacuna. El problema es que el perro que está en la calle a veces no está vacunado. Entonces uno debe proteger su mascota y tenerla mejor vacunada. Sí, no le va a pasar absolutamente nada. Yo generalmente la tos de perreras, cuando coloco todas las vacunas más la rabia, la tos de perrera la coloco al segundo o tercer día. Vemos un paciente con 158 de frecuencia cardíaca, un paciente haciendo ritmo sinusal, ahí está, de pronto está, las ondas R no están equidistantes, ¿sí? Lo que yo había visto ahora es que este paciente, como no hay ondas R equidistantes, pero sí hay ondas P en todos los complejos, que es la despolarización de la aurícula, ¿sí? P antecede a QRS. QRS es un complejo que es la despolarización de los ventrículos, ¿sí? Entonces, siempre hay P en todos los complejos, P antecede a QRS, PQ es menor de 0.2 segundos, lo que indica de que el paciente no tiene ningún tipo de bloqueo, ¿sí? Pero las ondas R no están equidistantes. Como no están equidistantes, la frecuencia auriculoventricular está variando mucho. Por ejemplo, ahí están 125, 112. Está variando mucho. Entonces, este es un paciente que yo le recomiendo que le iniciemos unos controles por cardiología y que comencemos a medicarlo. No podemos diagnosticar trazados, o sea, yo mandarlo para la casa medicado en este momento no es conveniente, ¿sí? Él venía así desde hace un tiempo para acá y colocarle de pronto una droga ahora para el corazón y todo eso, pues le puede contraproducir. Más bien hacemos unos chequeos, lo está trayendo, ¿sí? Habla con la familia y entonces más bien hacemos unos chequeos y cuando ya diagnostiquemos que realmente esa línea que está presentando en este momento está sostenida, entonces sí le podemos medicar. Mientras tanto debemos de dejar de diagnosticar trazados en las clínicas del mundo, porque el electrocardiograma es la vida del corazón en un minuto, entonces yo estoy viendo es la vida en ese minuto, pero no sé si eso que yo veo en el electrocardiograma normal se me va a sostener en 24 o 48 horas. ¿Cómo sé que lo sostiene? Porque solamente me va a presentar el 1% de esas arritmias que yo veo en el paciente, me las va a sostener 1% en 24 o 48 horas en cuanto a la frecuencia cardíaca. Por decir algo, si la frecuencia cardíaca
está en 120, ahí la tienen 118. Si está en 120, en 24 horas debe estar en 144.000 aproximadamente, en 48 horas en 288.000. Si me equivoco, para los puristas, pues estoy haciendo es como un ejemplo, ¿no? Entonces, si en 24 horas está haciendo 124.000, quiere decir que el 1% de 124.000 sería 1.240 más o menos, en 48 horas 2.880, ¿cierto? Si lo que yo estoy viendo acá me lo sostiene el 1%, no hay que medicarlo, ¿sí? Si lo que estoy viendo se me pasa el 1%, entonces se medica. Paciente que está haciendo una frecuencia cardíaca, una presión arterial de 106/82, ya vemos que lo más importante es la media. Estas dos presiones arteriales, la más importante es la diastólica, porque es la que nos indica la perfusión de los tejidos. Entonces, si tenemos 106/82, pues debemos de sacar la media, ¿sí? ¿Cómo se saca la media? Se suma 2 veces la presión diastólica, 2 veces la presión diastólica más la presión sistólica. Entonces, si la presión diastólica está en 82 por 2, da 164, más 106 de la sistólica, ¿sí? 264, 268, ¿cierto? ¿Sí? Ese 268 lo divido entre 3, porque fueron 2 veces la diastólica más 1 vez la sistólica, lo divido entre 3. Entonces, aproximémoslo a 270. Entonces, tiene una media de 90, 89 a 90. Es una media buena para él, ¿sí? Entonces la presión arterial está bien, tiene una saturación de oxígeno de 100, está muy bien el perrito, y la respiración, el trazado respiratorio está normal también. Ahora estaba mostrando una frecuencia respiratoria de 23, lo normal en perros es de 12 a 30. Yo les quiero enseñar una cosa a ustedes. ¿Cómo sabemos que un perro es cardíaco? Entonces yo salgo a la calle, camino con mi perro, y si mi perro se me comienza a cansar más de lo normal, porque mi perro me aguantaba caminar 15-20 minutos y ya se comienza a cansar, ese es un indicativo de que mi perro está teniendo problemas del corazón, ¿sí? Lo otro es los desmayos o síncopes o colapsos vasovagales, también son indicativos de que de pronto mi paciente es cardíaco. Lo otro, la tos, ¿sí? La tos. Pero como yo sé que ese perro que tiene tos es cardíaco y no respiratorio, entonces yo mando al laboratorio péptidos natriuréticos, y si los péptidos natriuréticos en sangre están elevados, mi perro es cardíaco, mi gato es cardíaco. Si no están elevados, es respiratorio, ¿sí? Y lo otro es la frecuencia respiratoria en reposo. ¿Cómo es la frecuencia respiratoria en reposo? La frecuencia respiratoria en reposo se mide cuando el paciente está totalmente dormido. Entonces, digamos ahí en este paciente, ¿sí? El subir y bajar el tórax, miren, ¿sí? Entonces el subir el tórax y bajarlo es 1, 2, 3, ¿sí? Acá en el monitor está mostrando 27, ¿cierto? Entonces, si ese paciente en perros no me pasa de 30 y en gatos no me pasa de 40, porque en gatos es de 20 a 40 la frecuencia respiratoria, en perros de 12 a 30, y cada una de las especies es diferente. ¿Cómo se le dice a un médico, cómo se le dice a un veterinario que no sabe sino tratar una sola especie? A ver, Wilson. Médico. Médico. Sí. Con respeto a los médicos humanos, ¿cierto? Es un médico, no sabe, o sea, trata una sola especie. Sí, sí. Pero ese médico veterinario, pero se le dice médico veterinario porque pues trata muchas especies. Sin embargo, hay algunos médicos que no se dedican, veterinarios que no se dedican sino a perros, a gatos, pero que somos todos médicos veterinarios, ¿no? Es eso. Es algo jocoso, ¿sí? Es como una comparación, pero es algo jocoso. No estoy hablando ni más ni de los médicos ni de los médicos veterinarios. Un respeto inclusive para los médicos humanos. A ellos les debemos muchas cosas, muchas investigaciones en animales y todo eso. Pero en cada una de las especies los parámetros fisiológicos varían, las dosis de las drogas varían. Entonces, si usted sabe de elefantes, entonces en elefantes usted no los puede tratar como trata un herbívoro, como trata un equino, ¿sí? Pues no lo puede hacer, ¿sí? ¿Sí? Entonces, digamos, se me di cuenta hace muchos años, trajeron un elefante en un circo y estaba timpanizado.
Entonces el médico veterinario en aquella época pensó que el elefante tenía 4 estómagos como los bovinos, ¿sí? Y llegó y lo trocarizó y el elefante se murió. ¿Por qué? Porque no trocarizó uno de los 4 estómagos, como se dice, ¿sí? Que ¿sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, omaso, retículum y el otro que se llama omaso, retículum, bueno. Los elefantes no son monogástricos. Entonces era más bien haberlo tratado como si fuese un equino, ¿no? Entonces lo trataron como si fuese un bovino y el elefante falleció. ¿Por qué? Porque no tiene 4 estómagos, ¿sí? Sí, sí. Si rumen retículo librigi cuajar. Sí, rumen retículo librigi cuajar, omaso retículo cuajar, algo así. Bueno, entonces es eso. Y conocí otro paciente. Yo tengo una especialidad en especies silvestres. He sido médico veterinario de zoológicos y estuve con la doctora Collins trabajando con los ojos del agua en cetáceos y en animales de acuarios grandes hace muchos años. Y conocí en un zoológico en donde un médico veterinario nuevo le trajeron un perezoso que llevaba sin comer 12 días. Y llegó y le pasó un laxante y el paciente falleció. Los perezosos son perezosos hasta para comer y duran 12, 14, 15 días sin comer. Entonces había que tener en cuenta eso. Entonces lo que yo les quiero decir es de que en la especie en que trabajemos nosotros médicos veterinarios, pues hacer las cosas y hacerlas bien hechas, ¿sí? Y si yo no conozco una especie, no meterme con ella. Si yo no conozco de calitricios, por ejemplo, no conozco de orangutanes o no conozco de chimpancés, por ejemplo, ¿sí? No me meto con ellos. En el Guaviare utilizan mucho por ahí señores que no son ni veterinarios, que a relacionar, por ejemplo, que un guatín o un animal silvestre que lo relaciona con un roedor o que, fíjate que esas comparaciones no están bien. No, dentro de la taxonomía, dentro de la escala taxonómica, digámoslo así, que lo inventó Carl Linneo, el médico sueco, como en 1776 aproximadamente, y que fue el que nombró la taxonomía de las especies. El nombre lo llamó Homo sapiens, ¿sí? A pesar de que todos somos orden primates. Nosotros todos somos orden primates, ¿sí? Entonces, y ellos también, ¿sí? Todos somos orden primates, el ser humano y todo eso. Pero la especie Homo sapiens, ¿sí? Y el perro Canis palustris, ¿sí? Y el gato Felis y todo eso, ¿sí? El elefante Olodontus santus, por ejemplo, estas cosas así. Pero cuando clasificó eso, pues él decía que los roedores eran solamente el conejo y la liebre, ¿sí? Y algunos acotónidos. Los acotónidos son alguna especie de roedores y de liebres, son muy parecidos, pero son muy pequeños, como una especie de gerbos, algo así, no, ¿sí? Algunos acotónidos, ¿sí? Entonces, es eso. Pero yo diría, pero todas esas familias, yo les digo duplientados, todos los duplientados, la rata norvégicos, el hámster, el capibara, el curí, la cobaya, todo esto, los conejos, las liebres, todos son de 2 dientes arriba, 2 dientes abajo, inclusive los vampiros, los murciélagos. El murciélago es el suramericano, el vampiro es el europeo, ¿cierto? Es la diferencia de los dos, ¿sí? El murciélago, ¿sí? Y se caracteriza porque la coloración es una coloración como azulosa con el abdomen café, ¿sí? Entonces, y hay 3 clases de murciélagos, de murciélagos aquí en Sudamérica, no recuerdo el nombre. Bueno, y hay herbívoros, no todos, hay frugívoros, hay ictiófagos, de todo. Bueno. Entonces, esto yo diría que duplicados, inclusive la misma marca, son duplicados, creo. El amor, celotario, todos estos
son muy sensibles a los antibióticos. ¿Por qué? Porque hacen disbiosis intestinales. Entonces, cuando yo tengo un paciente, a mí me traen un hámster o un cobayo, por ejemplo, una cobaya, y yo le coloco amoxicilina, le coloco cualquier antibiótico vía oral, ese antibiótico se va a encargar de ir al intestino y hacer una disbiosis intestinal. ¿Qué es una disbiosis? Es cambiar la flora bacteriana normal de ellos por una flora mala. Entonces en 2-3 horas se intoxican con esa flora, con el chericha, con alguna otra flora y se mueren. La mayor parte de ellos son sensibles a las penicilinas orales, a las cefalosporinas orales, se le puede colocar ampicilina subcutánea, se le puede colocar cefalosporina subcutánea, se le puede colocar un trimetopinsulfa. Trabaja muy bien las fluoroquinolonas en ellos. En gatos no se debe colocar fluoroquinolonas. ¿Por qué? Porque si yo coloco una fluoroquinolona en un gato, lo que estoy haciendo es de que puedo provocar una ceguera total en ese gato de un día para otro. Y cuando la coloco subcutánea en los gatos, puedo provocar una necrólisis subcutánea y ese tejido necrosarse, ganglionarse y desprenderse. Entonces es mejor no colocar fluoroquinolonas. Y así en cada una de las especies, por ejemplo, las fenilbutazonas, por ejemplo, en perros la dosis de 8 a 14 miligramos por kilo, por ejemplo, y se puede colocar a diario, ¿sí? Que se utiliza en pacientes con gota, es un analgésico antiinflamatorio. Eso no lo utiliza mucho porque puede producir inclusive granulocitosis a veces fatal en ellos. Entonces desórdenes a nivel de las células y todo eso, y discrasias sanguíneas, renales y todo eso, sangrados digestivos con unas ulceritas así de grandes. Yo personalmente no lo uso, pero en equinos, por ejemplo, se usa mucho, y en equinos no puede ser a diario, sino cada 48 horas y vía endovenosa. Donde usted lo coloque intramuscular puede provocar un flemón glúteo impresionante que luego quien lo trata. Entonces es como eso. Pero continúa, cada una de las especies es así, sí, cada una de las especies es así. Pero mandamos sí, claro que sí, sí. Y esto va para el canal Sala de Emergencias. Los invito para que nos acompañen en el canal Sala de Emergencias en YouTube. Estamos transmitiendo desde la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, desde la cual soy el fundador. Estamos transmitiendo desde Sovía Medicina Veterinaria, que es el consultorio. Entonces los invito para que vayan a Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones, compartan con sus amigos, con sus familiares, con sus colegas médicos veterinarios o médicos humanos que les gusten los animales, y den like a todos los videos para que podamos seguir haciendo este tipo de videos. Los invito para que vean en Facebook también Sala de Emergencias en Facebook, Doctor Chica, páginas Doctor Chica, COVES, la página de la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, y vean el grupo veterinario Pequeño Corazón, en donde estamos haciendo investigaciones, el doctor Carlos Arturo Jiménez y yo, sobre ácido úrico como factor de riesgo cardiovascular, renal, hepático y metabólico, haciendo unos estudios sobre presión arterial en gatos. Ya se han hecho estudios en perros, en 441 perros. Hay 2 libros del doctor Carlos Arturo sobre presión arterial y pequeños animales, y es coautor del libro Enfermedades Cardiovasculares del doctor Mucha Argentino. Los invitamos para que vean en YouTube, en Sala de Emergencias, vean o lo buscan en YouTube, ¿sí? Presión arterial en pequeños animales y datos de electrocardiografía. Es un video hecho por nosotros junto con el doctor César Augusto López Zuluaga, y la modelo de todo fue mi perrita Sacha, y el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro. Estamos haciendo un estudio sobre la quinta cámara cardíaca también. Estamos buscando a ver si podemos determinar que el seno coronario con la válvula de Tevesio es la quinta cámara cardíaca. Sería esto algo muy grande, porque desde Leonardo da Vinci en el 1400 a 1500, hasta ahí él habló de 4 cámaras cardíacas. En esa época la gente era erudita y hablaba y manejaba 14, 15 ramas de la ciencia, y Leonardo da Vinci era uno de ellos. El Renacimiento se le dice así porque fue donde se dieron los mayores progresos de la ciencia. Renació los mayores progresos de la ciencia, ¿cierto? En la época del Renacimiento. Para terminar, vemos pues aquí si había visto ahora en el electrocardiograma de que había un infradesnivel de ST, por eso les invito para que le hagamos un examen de cardiología en un infradesnivel de ST, lo que nos indica de pronto de que hubo una isquemia,
una isquemia subepicárdica a nivel cardíaco. Muchos médicos veterinarios hablan de que no hay infartos en los perros, ¿sí? Lo que pasa es que los infartos en ellos son microscópicos, no son tan grandes como en el humano, pero muchos infartos microscópicos, como son intramurales y no de pared como en el ser humano, entonces esos infartos sí generan un problema con el tiempo. El mejor corazón de todos lo tiene la cobaya, casi un 100% de circulación colateral, la cobaya. Y las aves, los mejores pulmones y riñones los tienen las aves, para que vean pues las que pueden. Estamos transmitiendo desde Salud y Vida de los Animales, mi programa de televisión que ha sido de toda la vida. Wilson lo conoció cuando yo hacía Caracol Televisión, cuando hice Tobelar en Familia, Pase la Tarde con Caracol con Alberto Piedradita Pacheco, con Ramón Mejía, que murió, Ramón de mi tierra, lo hacía con Ramón Hoyos, lo hacía con Pablo Mejía, el escritor, lo hacía con Alberto Zuloga Ramírez, que falleció ahora el 27 de febrero, cumplió un año de haber fallecido Alberto, ¿se acuerdan? Alberto, que era un barítono impresionante, Alberto, y también era de Caracol, la autora de Tres, que también falleció, y quedan vivos Jessy, y queda vivo Renan Galeano, que inclusive es primo mío de esa época. El resto todos fallecieron. No siendo más, bueno, pues muchas gracias. Queríamos hacer esto. Y muchos saben que yo soy políglota, pero sí quiero que un amigo se despida en alemán. En alemán, en Guten Tag, my friends. Meine Sprache, meine Intelligenz, man kann. Und das ist der Ciao, sind dann Ciao, under der Ciao. Just a theory. Okay. Danke. 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 Danke.